a estar leyendo solamente hasta el 4, pero nos vamos a desarrollar hasta el versículo 6, del 1 al 6. Cuando usted lo encuentre, me puede indicar con un fuerte amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Puede ocupar su lugar. Iglesia, tomando en cuenta, considerando que no todos han escuchado, ¿verdad?, lo que se ha venido hablando cada miércoles anteriormente, ¿verdad?, porque yo empecé a predicar de la primera carta, ¿verdad?, de Juan, de la primera epístola. Yo quisiera hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que hemos venido hablando, para que así podamos entender un poquito más. Encontramos al apóstol Juan escribiendo una carta hacia las iglesias que se encontraban en Asia Menor, ahora Turquía. Y en estas enseñanzas, en esta carta encontramos unas grandes enseñanzas, como lo era la encarnación de Dios en Jesucristo. Algo que tenía que ver con el problema que se estaba viviendo, ¿verdad?, en ese tiempo, ya que había algún grupo de personas gnósticos que no creían en la encarnación de Jesús, que no creían que Dios había encarnado en Jesús. Y había otros que creían que solamente había descendido en el bautismo de Juan el Espíritu en Jesús, y que en el Calvario había regresado a Dios, pero no creían que era en sí Jesús un Dios. Y otros de los temas que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad?, que son de suma importancia, fueron los temas del anticristo. Que Juan nos dice que el anticristo viene, pero el espíritu, o sea, esperan físicamente, ¿verdad?, el anticristo, y en sus cartas lo menciona, y creo que en Apocalipsis lo menciona también. Pero él también aquí en estos versículos que leímos, él nos dice, ¿verdad?, pero el espíritu ya estaba en ese momento. Y no solamente en ese momento, desde la antigüedad podemos ver, ¿verdad?, que el espíritu del anticristo también estaba. Y en el día de hoy lo sigue estando, iglesia. Y lo vemos manifestado a través de los falsos maestros que engañan con sus falsas enseñanzas. En el capítulo 2, Juan nos dice que habían surgido muchos anticristos. Y aquí en el capítulo 4 comienza diciendo, no creas a todos los espíritus, sino probadlos si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ya Pedro nos lo había advertido. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducían encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro también nos lo dice,
No anoté la cita, pero creo que es en el libro de Hechos, ¿verdad? Donde menciona también acerca de que cuando él decía, ya no voy a estar con ustedes, pero van a surgir muchos falsos maestros después de esto. Ellos nos habían advertido de estos falsos maestros que tenían el espíritu del anticristo. Ahora entendemos mejor porque Juan nos dice, probar los espíritus. Ahora entendemos por qué la advertencia hacia estas iglesias de que tenían que probar el espíritu si lo que ellos decían provenía del Espíritu de Dios. La palabra probarlos conlleva la idea de someter algo a un examen riguroso para descubrir su autenticidad. Aquí Juan les está diciendo, examinen si realmente lo que están hablando proviene de Dios. Examinemos, iglesia. Así como los hermanos de Berea, no sé si ustedes recuerden, ¿verdad? En el libro de los Hechos, de cómo ellos cuando les predicaron el evangelio, dice que ellos iban a las escrituras y escudriñaban a ver si lo que ellos decían venía de parte de Dios. Así nosotros de igual manera, y mira lo que dice Pablo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vemos las advertencias que hay, iglesia. Examinemos bien qué es lo que estamos escuchando, si viene del Espíritu de Dios o del Espíritu del Anticristo, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Detrás de cada profeta, de cada proclamación hay un espíritu, ya sea el espíritu de verdad o el espíritu del error. Y digo de cada profeta en cuestión de cada persona que proclama el evangelio, de cada persona que predica el evangelio. Hay un espíritu y nosotros, Juan nos manda a que probemos ese espíritu, a que lo analicemos a profundidad. La advertencia de Juan tiene una gran relevancia en nuestros días. Es de suma importancia, iglesia. Cuando las sectas que pretenden tener el monopolio de la verdad son tantas y muchas de ellas se visten con ropaje cristiano, y esto lo dice Matthew Henry. Hermanos, hay demasiadas denominaciones. Yo sinceramente a lo mejor conoceré unas 10, 15, pero es inimaginable cada denominación que existe, que puede usted buscarlo en Google y hay demasiadas denominaciones y cada una de ellas dicen tener la verdad. En una ocasión, Jacob me hace esa pregunta, me dice, si hay demasiadas, más de miles denominaciones, ¿cómo nosotros o cómo tú me puedes decir que estás en la verdadera? A lo que yo le dije, ve y pregúntale a tu papá porque él es el pastor. Hermanos, con Jacob yo no puedo venir y decirle solamente es que yo siento que esta es la verdadera, es que Dios me mostró o es que así se me reveló Dios, es que yo creo de esa manera. No, con él yo tengo que tener argumentos para refutar lo que él me va a decir, porque estamos en una era del conocimiento donde los jóvenes tienen tanta facilidad para encontrar información que por años personas han tratado de entender. Y nosotros debemos de estar preparados para eso, iglesia. Y más adelante vamos si no se me pasa, vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que nos diferencia de las iglesias, y si no, que nos lo diga nuestro hermano Isaac. Iglesia, dejemos de perder el tiempo en lo que no conviene. Aprendamos cada día más y más más y más de Dios. Aprendamos más y más de Dios. Hoy tenemos demasiadas herramientas que nos facilitan mucho los estudios. Y siempre
siempre, iglesia, agarrados de la oración, porque sabemos que solamente de Dios proviene el conocimiento. Y así presentar defensa a todo aquel que la demande. Y así poder probar los espíritus, iglesia. Que nadie nos engañe con sus falsas enseñanzas. Juan les dice, observen, escuchen y prueben. Porque como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Ahora, ¿qué criterio tenían los lectores de la epístola para discernir aquellos espíritus? Lo declara Juan en los versículos 2 y 3. Así es como podéis reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu, que reconoce que Jesús ha venido en carne, procede de Dios. Pero todo espíritu que no conoce a Jesús no procede de Dios. Este es espíritu del anticristo. Y si lo leemos simplemente así, pareciera que nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad? Porque nosotros sí recibimos a Jesús. Nosotros sí declaramos a Jesús como nuestra salvación. Nosotros sí creemos en Jesús. Pareciera que ese no es un conflicto para nosotros. Ese conflicto que tenían en aquellos años el apóstol Juan. Porque nosotros sí creemos en Jesús. Pero aquí voy a entrar en mi mensaje, iglesia, en el primer punto. Yo traigo 3 puntos solamente y son 3 preguntas que vamos a estar haciendo. Y mi primera pregunta es, ¿estamos confesando al verdadero Jesús? En una sociedad pluralista, donde la verdad no es una, sino muchas, puede ser para mí verdad, pero para los demás no. Incluso hay muchos cristianos que dicen, yo creo así, y tú has entendido de otra manera, pero los dos estamos bien en cuanto a Jesús. Iglesia, no es así. Nosotros sabemos que hay un absoluto Dios. Nosotros creemos que solamente es a través de Jesús y que no es que uno lo entienda de una manera y que otro lo entendió y que los dos estamos bien. No, iglesia, no se trata de esto. De ahí, iglesia, han surgido muchos Jesús. Por eso la pregunta que yo te hago hoy en este día, ¿el Jesús que estamos proclamando es el verdadero Jesús de la Biblia? ¿O es el Jesús que muchos se han hecho? Porque muchos creen que Jesús es puro amor, que cómo Dios va a castigar si Dios es amor. Y otros creen que Jesús es puro fuego, que están ahí a duro y dale. Gloria a Dios. Y muchos creen, muchos creen que Jesús es puro fuego, que están ahí puro dale y dile y puro fuego. Otros ven a Jesús como un banco y otros lo ven como aquel Dios que es el Padre que malcría a sus hijos, que está nada más para ver qué pedimos y Él nos lo va a dar. Y no es así, iglesia. Y así llegan a ser a un Jesús dependiendo a la necesidad. Es que yo creo que es así porque yo así lo recibí, así me llegó y así. No, iglesia, nuestras experiencias no las podemos hacer ley. Nosotros qué creemos sobre Jesús. Yo quisiera que analizaras en esta pregunta, iglesia. Nosotros qué creemos. Y los que han estado en las enseñanzas de la escuela dominical, yo sé que van a entender un poquito más a lo mejor la pregunta. Pero analiza esta pregunta, ¿qué creemos sobre Jesús nosotros? ¿Creemos que es ese Dios que es puro amor, que no castiga, que no corrige? Ese Dios que todo lo que le pido me lo tiene que dar. Es una opción entre muchos dioses. Cada quien tiene su Jesús a su manera y para nosotros es una de las opciones que hay. Déjame decirte, iglesia, que Jesús es la única opción.
Si Él es la encarnación misma de Dios, Él es la única opción viable para la salvación, iglesia. Pero lo estamos reconociendo realmente como Dios a Jesús, los que proclamamos ese Jesús y decimos, no, Dios sí es el verdadero Jesús, sí es el de la Biblia. Ahora te hago la pregunta, ¿lo reconoces como el Dios? ¿Lo reconoces a Jesús como aquel Dios humano, aquel Dios hombre que vino a la tierra? Porque déjame decirte una cosa y a ver si no nos da vergüenza. Los demonios sí lo reconocen. Los demonios lo reconocen como el Dios, como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios. Y lo podemos ver cuando Jesús, después de haber llamado a Jacob y a Juan, y entra a Capernaum, y era un día de reposo, y llega a la sinagoga, y ahí encuentra un hombre con un espíritu inmundo. Y mira lo que dice en Marcos 1, 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mira cómo los demonios reconocen, qué teología tenían estos demonios, iglesia. Y más adelante vemos cuando se encuentran con el endemoniado gadareno, ¿verdad? Ahí mismo Marcos 5, del 6 al 8, dice la palabra, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo va a ser posible, dice el escritor exaltando a Jesús en las epístolas de Juan, cómo va a ser posible que los demonios tengan una mejor teología que los que dicen tener a Jesús en su vida? Que los que decimos que hemos recibido a Jesús, Él está con nosotros, iglesia. El Espíritu de Dios está en nosotros y no lo reconocemos como Dios. No lo reconocemos como el Hijo del Dios viviente. Porque no sé si tú recuerdes los que estuvieron aquí cuando predicó el pastor Rigoberto. Él nos decía, yo creo que si Jesús estuviera físicamente aquí con nosotros, a tu lado, la manera en que nosotros actuáramos fuera diferente. Y es la realidad, iglesia, porque vemos en muchas ocasiones que tratamos de ocultarnos siempre del pastor, de la iglesia, que no nos vean que andamos acá, en la pulga, en la playa, no sé, pero si sabes que está Dios ahí a tu lado todo el tiempo, pero no lo ves físicamente, pero como no lo vemos físicamente, no actuamos de la manera correcta. Actuaríamos diferente si lo viéramos físicamente y si anduviera atrás de nosotros. Necesitaríamos muchos pastores que anden atrás de nosotros para nosotros, ¿verdad? No cometer pecado, no sé, que nos entre aquel temor. No, iglesia, nosotros debemos, si decimos que tenemos a Jesús, el Espíritu de Jesús en nosotros, debemos de vivir conforme a su voluntad. Dice, no sé si lo voy a pronunciar bien, Howard Marshall. Si una persona dice creer en Jesús, es apropiado preguntarle, ¿es tu Jesús el verdadero Jesús? Porque lo que uno piensa de Jesús tiene enormes consecuencias. Y este mismo hermano dice, si tú me dices lo que crees de Jesús, yo te puedo decir el 95% de lo que tú crees, de la enseñanza que tú tienes. Porque todo se centra en Jesús, iglesia. Porque Jesús es el centro de toda esperanza, de toda la teología. Hemos escuchado mucho, yo pienso esto, Dios me dio a entender esto, o a mí el Señor me lo reveló de esta manera. Y sinceramente, cuando escuchamos estas palabras,
y sabemos que lo que están diciendo no lo respalda la Biblia, iglesia. Yo no soy de los que estén diciendo, no, cuando me hacen enojar, sí les digo cosas, no es cierto. Cuando ya demandan de mí, a lo mejor digo mi opinión, pero yo miro que cuando para Isa es muy difícil escuchar algo así y quedarse callado, yo nada más veo que abre más los ojos y digo, ya va a hablar. Pero ellos dicen, es que ustedes no le dan libertad al Espíritu. No todo tiene que estar en la Biblia. Hay cosas que Dios va a hacer que no vienen en la Biblia. Iglesia, esto es lo que nos diferencia de todas las demás enseñanzas, que tenemos la Biblia como máxima autoridad, que pasamos por el filtro de la Biblia, aquello que está diciendo antes de decir amén. Y ese es un gran problema, iglesia, que muchas denominaciones tienen. Nosotros tenemos la Biblia y nada más. Nosotros tenemos a Jesús y nada más. Pero los demás añaden mis experiencias, lo que Dios hizo conmigo. Y no es malo, iglesia, testificar. Algo que ya hace tiempo Isa dijo, hace mucho tiempo que le pasó. Y me gozo, ¿verdad? Porque yo sé que fue Dios el que lo hizo. Hubo un tiempo que él se enfermó mucho de la yedra, que le entró mucha alergia, demasiada, y no fue solamente él, fueron muchas personas que se enfermaron con esa hierba que les irritaba mucho su piel y era algo insoportable. De tanto que me molestaba a mí que él se rascaba y se dejaba la piel al rojo vivo. Y hasta que llegó un día, yo le dije, Isa, vamos a orar al Señor, porque yo estaba leyendo un libro que decía que antes los judíos usaban como el aceite ungido o el aceite de oliva para sanar enfermedades, para curar dolores de cabeza, y pues era medicinal para ellos. Y le dije, vamos a orarle al Señor y vamos ¿cómo se dice? A ponerte también aceitito ungido, no creyendo que esto tenga poder, sino que pues si lo usaban como remedio. Y empezamos a orar, iglesia. Y yo le decía algo que testificaba Isaac, que yo ni me acordaba, pero él después lo decía, ¿verdad? Porque sinceramente era una comezón que él no aguantaba. Él decía, es algo muy difícil. Y eso fue un sábado y al siguiente día le iba a predicar aquí. Y yo le decía orando, Señor, él va a testificar lo que tú vas a hacer hoy en su vida. Y fue algo, pues, para nosotros, algo muy sorprendente porque mucho tiempo tardó, no sé si un mes, así enfermo y se echaba cremas y de todo lo que le pudiera servir y no le funcionaba. Y yo en mi oración le decía, Señor, yo sé que tú puedes sanarlo y yo quiero que él testifique mañana que lo que tú has hecho hoy. Y hermanos, desde entonces él no sufrió más de esa yedra que le picó. Y Dios lo sanó y él lo dijo, ¿verdad? Aquí. Pero no porque a mí me pasó, yo no te voy a venir a decir, hermana, úngete con aceite y se te va a quitar todo, cicatriz, toda dolencia, todo. No, iglesia, porque fue algo que pasó y Dios puso en mí el querer como el hacer. Dios puso en mí esa palabra, fue Dios el que lo hizo, no fui yo. El acto lo puedo decir, es que así tiene que ser con todos. No se puede, iglesia. Son de gran bendición las experiencias que pasamos, pero el problema es de que a veces queremos de que todos las apliquen y no se puede. Porque a veces las experiencias que pasamos queremos que se hagan ley, iglesia. Que así como lo hizo con nosotros, que lo haga con todo el mundo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y tenemos fe en Dios, que Dios puede hacer muchas cosas. Pero no porque yo las crea las va a hacer, ni está obligado a hacerlas. Ni porque yo ore, le voy a doblar la mano al Señor y lo va a hacer. No es así, iglesia. Iglesia, si algo te puedo afirmar, esto sí te lo afirmo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay variación, Él no cambia, iglesia. Lo que Él habló a través de su palabra se va a cumplir. ¿Por qué no nos enfocamos más en lo que dice la palabra que en lo que dice tal profeta? ¿Por qué no nos enfocamos, iglesia? Hay tanta enseñanza
que yo creo que si llegáramos a 100 años, no la alcanzaríamos a entender. Pero no, ahí andamos buscando a los que dicen prosperidad y bienestar y tú te levantas como punta de lanza. No, iglesia, ¿qué nos dice la palabra? En el mundo tenéis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo, pero nadie quiere pasar por aflicción. El gran problema de hoy en día, que todo se centra en el hombre. Y le cuesta gran trabajo reconocer que nada es por ningún mérito humano, iglesia, en cuanto a la salvación. Jesús es el centro, el eje de toda la teología. Todo gira en torno a Jesús y ahora mi vida, toda mi vida es en torno a Él. Así que otra vez te pregunto, iglesia, ¿confesamos al verdadero Jesús de la Biblia? ¿Confesamos al mismo que los profetas, que los apóstoles? Como lo habla Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vivamos conforme a su voluntad, que nuestra vida dé gloria al verdadero Dios, que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y vamos a avanzarle porque yo siento que ya tengo mucho tiempo y no me gusta durar tanto tiempo. Mi pregunta número 2, iglesia, ¿estás confiando en el Espíritu mayor? Como lo vamos a ver aquí en Juan 4:4, primero de Juan 4:4, aquí donde leímos, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué gran esperanza encontramos, iglesia, en este versículo, porque nos encontramos en un sistema mundial que nos ataca a diario. Los falsos maestros, las visiones torcidas del mundo que intentan confundirnos y nuestra propia pecaminosidad que trata de esclavizarnos, iglesia. Pero déjame decirte que todo esto está destinado al fracaso por medio de la verdad que encontramos en el versículo 4 que acabamos de leer. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, iglesia. ¿Cuántas veces el mundo, o cuánto lo vemos hoy más que nunca, cómo está torciendo tanto la manera en que trabajan con los jóvenes, con los niños, incluso aquí en los Estados Unidos, para distorsionar la imagen perfecta de Dios? Y cuánto el pecado, ¿verdad?, que mora en nosotros todavía nos trata cada día más de esclavizar a ese pecado, porque el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, que dice, yo queriendo hacer el bien, hay en mí otra ley. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta carne de pecado? Esta carne siempre, iglesia, nos quiere tener atado al pecado. Estira más para el pecado que para lo espiritual. Pero recuerda lo que dice aquí nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos a un vencedor, una fuente de poder que a todos estos enemigos no pueden vencer, iglesia, porque mayor es aquel que está en nosotros. El mundo es fuerte, todo lo del mundo es fuerte, sí, pero nuestro Dios es infinitamente más. Son sabios los falsos profetas, sí, son sabios, tienen mucha sabiduría, pero nuestro Dios es infinitamente más. Satanás es grande, sí, pero nuestro Dios es infinitamente más, iglesia. Y si el que es infinitamente más sabio, más grande y más fuerte, y ahora y siempre está en nosotros, ¿por qué tememos, iglesia?
Decía el salmista, ¿a quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Mayor es el que está en nosotros, iglesia. Porque tenemos aquel temor al pecado que me ataca, que me asedia día a día, a la sociedad que está torciendo cada día más, a los jóvenes, a la juventud. Mayor es el que está en nosotros, iglesia. Gloria a Dios. Qué gloriosa palabra encontramos, una hermosa palabra de confianza, de esperanza. Y este es el propósito de Juan, que podamos vivir en una confianza y seguridad de que somos de Dios. Y que de que luchamos una batalla en la cual la victoria será de nosotros, iglesia. No por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y a Él le damos el crédito, a Él le damos la gloria, como John Piper, que dice que Él le da el crédito al Espíritu Santo y la gloria a Dios. Y dice también John Piper, cuando se sienta amenazado por cualquier engaño del maligno, cualquier tentación, desánimo, ansiedad o cobardía, recuerde, iglesia, que hay un espíritu mayor en usted que todo aquello que viene a atacarlo. El Dios Todopoderoso está en usted y en mi, iglesia. Esta es la victoria que vence al mundo, su fe en el poder soberano que mora en el Espíritu Santo. Mira lo que dice Primera de Juan 5, el versículo 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una vez más, estamos confesando el Espíritu mayor, iglesia. Estamos creyendo realmente que aquel Jesús verdadero que teníamos en el primer punto, aquel Jesús verdadero que confesamos, nos ha dado un espíritu mayor que el que está en el mundo. Que vemos la grandeza del pecado que hay en el mundo, pero mayor es el que está en nosotros, iglesia. Y ya casi para concluir, la pregunta número 3, ¿estamos escuchando a los maestros correctos? Primera de Juan 4, 5 y 6, ahí donde empezamos a leer. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Iglesia, ¿a quién estamos escuchando? ¿Al espíritu de Dios o al espíritu del error? ¿Estamos escudriñando lo que escuchamos antes de decir amén? Antes de usar esa palabra para alguien más, ¿lo estamos escudriñando, analizando, así como nos lo manda el apóstol Juan? Prueba los espíritus. Probemos los espíritus, iglesia. Pasémonos, como lo decía hace un momento, por el filtro de la palabra, si lo que aquel hermano realmente proviene de Dios. Porque no todos son de Dios. Para concluir, sea un buen soldado de Jesús y de su cruz, de la verdad y de lo justo. Pruebe los espíritus, confiese a Cristo como su Señor. Confíe en el Espíritu Santo que está en nosotros y manténgase aferrado a la palabra, y ahí está su fuerza, aquí está su seguridad y aquí está su salvación, iglesia. Se ha librado una batalla por los corazones, las mentes, las almas de los hombres y de las mujeres, y ese fue Jesucristo el que venció en la cruz del Calvario, y aquella acción, iglesia, trajo un gran peso de gloria. Nosotros tenemos una vida eterna gracias a aquel sacrificio. Ahora nosotros analicemos bien lo que escuchamos. Y así yo voy a estar dejando el lugar a mi esposo. Yo no sé si él va a añadir algo más. No dije
mi tema, pero yo creo que lo pusieron ahí arriba. Ahorita hay mucho tiempo de engaño, iglesia. Discernamos la verdad en tiempo de engaño. Que el Señor les bendiga grandemente. Oren mucho por mi vida. Creo yo que va a ser mi último sermón. Esperemos en Dios que Dios después, ¿verdad?, me dé la oportunidad. Creo que voy a estar compartiéndole a las hermanas, pero que oren mucho por mi vida, ¿verdad?, para que sea Dios dándome esa palabra que exhorte, enseñe y anime a la iglesia. Que el Señor les bendiga.